Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En esta oportunidad tenemos a un verdadero protagonista del deporte dominicano, un hombre que ha incursionado en diferentes facetas y ahora ya como dirigente atleta y ahora dirigente muy valioso para nuestro país. Nos referimos a Marcos Díaz. Bienvenido Emilio, a Protagonistas. encantadísimo de estar en tu espacio, llegar a todos tus televidentes, contento de estar acá y compartir contigo. Por fin, ¿verdad? Porque Exactamente, teníamos un tiempo cuadrando. Tratando de que coincidiéramos. Marco, vamos a hablar de tu trayectoria, primero como atleta. Tú eres nativo de Santo Domingo. Así es, yo nací acá y como muchos saben, yo incursiono en el deporte por recomendación médica. Como yo siempre digo, mi caso no fue el niño que le encantaba el agua y se hizo nadador, para nada. Fueron mis padres, con mi condición de asma, que batallando empieza a recomendarse para esa época, en los 80, que los niños que tenían asma, mira, se está hablando, todavía lo dicen, se está hablando sí, de ponerlo en es atención. beneficioso. Ya no, ya es una recomendación inmediata, sí, para que el niño con dificultad respiratoria con la natación pueda superarse, ¿no? Y es justamente en el Club Casa de España que yo agoto toda mi infancia nadando y compitiendo en los eventos de piscina en grupo por edades. Allí. Pero también tú jugaste tenis, ¿verdad? Yo tuve una época de tenis porque el deporte de mi papá toda la vida fue el tenis. Entonces él nos empujaba. Marcos Díaz Guillén. Él nos empujaba al tenis, con todo y que el deporte va a ser en natación por mi condición de salud. Él siempre nos trataba de, mira que el tenis. Y de hecho, juego, entreno y llego a participar en torneos. Y es mi hermanita, la más joven, Patricia, la que se va a 100% con el tenis. Yo y mi hermana mayor jugamos, pero permanecimos ya como deporte competitivo en la natación. Así es, Patricia, que jugó mucho, inclusive fue campeona, medallista de oro de los Juegos Nacionales de Mao. Ahí ganó la medalla de oro en dobles femeninos, en dobles mixtos y en sencillo femenino. Y se va becada a Estados Unidos, juega toda su universidad en primera división en NCAA. Una pena que se fuera porque Patricia no tuvo la oportunidad, después que ya llegó a los 18 años, de representar al país en juegos regionales. Así es. Porque se fue inmediatamente, bueno... Bien, sacó su carrera. Claro, sacó su carrera, pero el país perdió una gran tenista. Así es. Muy Entonces, ella. Sí, tú juegas tenis primero. Jugué tenis en una época, en la adolescencia, simultáneo, motivado por mi papá, y yo como siempre digo, todo deporte que se le pueda llamar juego, madre mía, no deja de ser muy interesante comparado con natación. Yo digo, tú juegas tenis, tú juegas baloncesto, tú juegas voleibol, tú no juegas natación. No, tú nadas. Exactamente, entonces, para cualquier joven, cualquier deporte que implique el juego, poder tener... contrincar, mirar, la natación es con una cabeza metida en el agua todo el tiempo. Entonces, esa época fue muy bonita, que yo tenía la oportunidad de hacer ambas cosas. Y hasta que llega un punto que ya el deportista tiene como que enfocarse y decidirse por una nada más, y es donde yo digo natación. ¿Competiste en eventos aquí en el país, en natación? Sí, claro. Yo toda mi juventud fue nados de piscina, grupo de edad de equipo nacional para campeonatos interislas, medalla en dorso, que era mi evento en piscina, eran libre y dorso, y el relevo del equipo nacional también, grupo de edades. Para mí la natación de piscina fue un momento muy importante de mi vida. Los compañeros del equipo de natación. ¿Recuerdas algunos de ellos? Claro, todos. Somos, Mario Emilio, el Club Casa de España que lideraba Augusto García, sí, quien pasa a ser el líder de mi equipo en aguas abiertas, en mi carrera deportiva. Somos hermanos, somos un grupo que nos mantenemos muy unidos y 2 o 3 veces al año nos reunimos, todos. Sobrino de Huiche Garcés Saleta. Así es, hijo de Don Puchito. De Don Puchito. Así es. Que fue presidente de la Federación. Que fue presidente de la Federación de Natación. Y bueno, muy vinculado al desarrollo del deporte en esa época y al olimpismo. Así es. Bueno, yo digo que afortunado yo que estuve en esas manos ahí. Sí, ¿y nadaste con quién? ¿Cuál eran tus compañeros de Bueno, equipo nacional me recuerdo yo Gregory González, que fue récord interisla estamos hablando
del campeonato Interisla que se celebró acá en el 88. Después de justamente las mismas instalaciones que se crearon para los Juegos Centroamericanos del 86 en Santiago. Ahí en el 86 fue mi hermana, Lisa, la mayor, que clasificó para el equipo nacional, y yo luego en el 88, pero ya tocaba, era campeonato Interislas. O sea que tú tienes una familia de... Nosotros crecimos en el deporte. Mis padres dicen que para ellos el triángulo, la trilogía en la casa era la educación familiar, la educación escolar, la educación deportiva. Que ese era el triángulo a la cual ellos querían formar a sus hijos, algo que ahora a mí me toca tratar de emular con los míos, y es justamente los beneficios que te da una formación en familia, de la mano con una formación académica en la escuela, de la mano con la importancia de dedicar el tiempo a una formación en el deporte, que te enseña cantidad de cosas que tú vas a aplicar fuera de la cancha, como yo digo, que te ayuda a entender el valor del esfuerzo, la disciplina, el compañerismo, la responsabilidad de cumplir, y eso te lo da el deporte, o sea, clave. Y ellos entendían que eso era una pieza muy importante para nuestro crecimiento, y por eso el estímulo no de hacer deporte, sino de hacer deporte competitivo. Sí. Y ya más para adelante, a donde nos interesara seguir. Mi hermana mayor, que ya dice, ok, ya paré, me voy por la universidad, dejé esto de nadar, se llevó todos los beneficios de entender el respeto al cuerpo, la disciplina, la salud. Patricia, que hizo su carrera en el tenis, como hablábamos, en la universidad en Estados Unidos, y bueno, yo que entonces incursiono, después de la natación en piscina, descubro los deportes de resistencia a través del triatlón, la cual tengo oportunidad de ser equipo nacional para el circuito del Caribe, que era un circuito importantísimo en las islas del Caribe, pasaba por Dominicana, y allí descubro la natación en aguas abiertas. Yo recuerdo a tu papá jugando los torneos de tenis de veteranos. De veteranos. En la bocha. Así, había que ir para allá a verlo jugando siempre. Así es, eso fue una época muy buena. En los años 80, 90. Así es. Donde el tenis, y yo ahí voy con lo que señalas, los padres dan el ejemplo, los padres juegan. Por ejemplo, en el caso del tenis, inculcan a sus hijos a practicar deporte. Y eso es algo que en este momento yo creo está faltando mucho. Porque en esa época que estoy hablando, en el caso de esa disciplina, los padres estaban más integrados. Muy integrados. Yo creo que lo que tú estás diciendo es algo que yo no sé si exista hoy día, lo que existía en esa época. Yo creo que no. Ni en la natación tampoco. Fruto de eso, Mario Emilio, es que Patricia, en una época muy importante para su desarrollo del tenis, es el grupo de padres que, procurando que ese grupito de ella diera un paso extra, traen a Boletieri al país. Sí. Y la academia se instala acá por ese grupo de padres, jugadores ellos máster o adultos, que se reúnen y dicen qué vamos a hacer, porque ya necesitamos el paso extra. Sí, no todos podemos mandarlo a vivir fuera, y traen a la academia, y me recuerdo, viví eso como una experiencia que tú estás resaltando ahora, muy importante, esa vinculación de tener los padres entendiendo el deporte y con sus hijos siguiendo los pasos. La mayoría de las veces ahora los padres ni siquiera saben que sus hijos juegan y se desentienden. Ese es clave. Bueno, vamos a la primera pausa, Marco, y regresamos en breve. Marco, háblanos de esa etapa, entonces, en que pasas de la natación al triatlón. Así es. Y luego ya a las aguas abiertas, donde fue realmente que alcanzaste un nivel extraordinario. La motivación viene con el interés de incursionar en los deportes de resistencia, viéndolo como un reto. Triatlón, imagínate. Pero ya tú no tenías asma en esa época. Bueno, el asma es una enfermedad que se controla, y los médicos la definen como crónica. Así es, porque no desaparece del todo, te acompaña, te puede abandonar en una época y vuelve y se aparece. Y gracias a Dios por la natación y obviamente el tratamiento médico, en mi caso dejé las fuertes crisis, ¿ok? Pero de que estuvo, ¿no?, de manera intermitente apareciendo, sí, toda la vida. Y ese reto de, cónchale,
me interesa ver si yo termino un triatlón, es lo que me lleva al triatlón, y me reencuentro con Augusto García, quien ya había dejado de ser entrenador jefe del equipo de natación de Casa de España y había incursionado en el triatlón y el ciclismo, y nos encontramos en el Parque Mirador, yo preparándome solo para participar en triatlón, y él me agarra de la mano y me dice, porque él había sido campeón nacional de triatlón, y él me agarra de la mano y me dice, camina, ven, déjame llevarte, y ahí es que nos reencontramos en una etapa ya de un atleta ya adulto, ¿no? Y de un entrenador. ¿Qué edad tenía, Marco? Yo creo que eso sería justo antes de los 20, ahí cerquita antes de los 20 años. Y Mario Emilio, es allí donde yo descubro lo que era nadar fuera de las piscinas, porque el triatlón se hace en el mar, la natación. Sí. Y es donde yo descubro por primera vez en mi vida nadar en piscina, porque con todos los años que yo tuve en mi juventud, en mi época juvenil de grupo de edades, en la natación, nunca fui nadador de distancia ni aguas abiertas. Y ya existía el agua abierta en un evento que se hacía en Puerto Rico siempre. Y nunca fue. Pero fue en el triatlón donde yo empecé a interesarme por el deporte de resistencia. Un evento que te dura 2 horas, que demanda, exigente. Sí. Y allí eso a mí me apasionó. Y entonces después descubro que hay eventos nada más de agua abierta, empiezo a incursionar, y obviamente por mi trayectoria desde la infancia en la natación, era mi mejor disciplina de las 3. De nadar, ciclismo y correr, yo era el que me iba mucho, yo salía adelante siempre en el agua, y para que tú veas, es una lesión que me impide entrenar corriendo, entrenar ciclismo, que me lleva a agotar más tiempo en el agua, y donde los entrenadores empiezan a decir, oh, pero mira, tú estás haciendo una sesión de entrenamiento fuera del averaje, ¿no? Muy superior. Y ahí es que entonces nos vamos y dejamos para nunca volver atrás ya el triatlón y meternos de cabeza en las aguas abiertas. ¿Cuál es tu primer evento importante? Mira, el primer evento, yo incursioné en muchos eventos cortos. Yo gano la primera vez para el 99, un evento de 1 milla en Nueva York. Evento que yo el año anterior lo había nadado en Rockaway Beach en Nueva York, lo había ganado y había quedado 6º. Al año siguiente llego primero. Y ahí como que viene la semillita. Y yo me apasiono por los eventos de ultradistancia, significa más de 25 kilómetros en competencias o en travesías en solitario, y no me dejaban competir porque los eventos que había hecho eran muy cortos. Y entonces sale la idea de programar una travesía en el país. Se utiliza la bahía de Ocoa, porque allí era que teníamos los García, Huiche, Puchito y todos los primos de Augusto y todo el mundo nos podían dar el apoyo, y hacemos una travesía desde Azua, cruzamos la bahía de Ocoa y nos metimos hasta Salinas, 37 kilómetros, y con ese resultado que se certificó con un juez internacional es que me abren las puertas para competir. ¿Cuáles son las categorías en aguas abiertas? Agua Abierta tiene hoy día, vamos a decir, varios mundillos. El mundillo de las competencias, que es a nivel de la Federación Internacional de Natación, tiene 2 circuitos, el de 10 kilómetros porque es la distancia olímpica de hace unos años ya, y tiene el circuito del Grand Prix, que es de ultradistancia, que inicialmente eran más de 25, ahora lo tienen en más de 15. Ahí tú tienes eventos de hasta 80 kilómetros. ¿Okay? Yo tuve la oportunidad en participar en los eventos del Grand Prix de la FINA y colocarnos en el ranking en el top 7 del mundo, por puntos. Que es un gran logro, porque la gente a veces mira más el mundillo de las travesías en solitario, sí, y olvida, o bueno, no se dio tanta repercusión a nuestra carrera como competidor. Campeonato del Mundo, la primera participación en Campeonato del Mundo fuimos nosotros, y la primera participación en muchísimos eventos del circuito profesional. Y también tienen las competencias institucionalizadas y las travesías institucionalizadas. Ejemplo, cuando tú vas y dices voy a cruzar en solitario de un lugar a otro, hay lugares en el mundo que tienen asociaciones que regulan y toman los tiempos y certifican récords. Cuando hicimos el cruce ida y vuelta al Estrecho de Gibraltar, hay una asociación donde en el verano atletas del mundo entero van allí a tratar de registrar el mejor tiempo, y en el 2005 hicimos récord del mundo en el cruce ida y vuelta, que fue lo que catapultó mi carrera deportiva a nivel internacional. Ya no era que yo cruzaba, sino que
en la historia de esa travesía tan importante, en el cruce ida y vuelta, o sea, salir de España, llegar a Marruecos y volver a España, fue récord mundial en el 2005 y eso fue un antes y un después de mi carrera deportiva. Y de las competencias, tiene las competencias del circuito profesional, las competencias independientes, una competencia que puede tener hasta más prestigio de un campeonato del mundo, algunos eventos que son desvinculados al circuito, pero que por el quórum y la membresía y las personalidades que participan se convierten en eventos de mucho prestigio. Ahí los 26 kilómetros del Golfo de Toroneo, yo lo gané 4 años consecutivos. ¿Golfo? Del Golfo de Toroneo en Grecia, uno de los eventos más prestigiosos de Europa, lo ganamos 4 años consecutivos. Eso también nos colocó a nosotros. En el 2007 la carrera más larga del mundo se realizó en la India, con 81 kilómetros y ganamos primer lugar. Y luego entonces, unos meses después, se puso la de Argentina, de 88 kilómetros. Ahí fui, pero quedé sexto o séptimo, no recuerdo, séptimo. Y obviamente estaba regresando de vacaciones. Y muchos eventos, ganamos en Australia, 20 kilómetros en un país de grandes figuras de natación, en piscina de aguas abiertas, tener la oportunidad de ganar 3 años consecutivos la Vuelta a Key West, Cayo Hueso, en la Florida. Sí. Ganamos en Hawái la travesía, primer lugar, la travesía de cruce a nado del Maui Channel, de la isla de Lanai a Maui, con un oleaje, Madre Emilio, de aquí al techo. Y así tuvimos la oportunidad de nadar en muchísimos lugares, competir, travesía, competencia independiente y travesías en solitario. Fuimos de los pocos deportistas de nuestra disciplina que participó en todos los mundillos. Tú te puedes encontrar un atleta que solo compite en los circuitos profesionales y no hace travesía en solitario. O alguno que hace travesía en solitario y no compite, porque no quiere arriesgar su nombre, su fama, su prestigio. Nosotros nos metimos en todo. Y eso fue reconocido tiempo después, cuando en el 2012 nos exaltan al Salón de la Fama de la Natación Internacional. Justo por haber, Mario, incursionado, de los pocos atletas en nuestra disciplina que incursionó en todas esas vertientes de este deporte. Muchos solamente te hacen una travesía en solitario, de mucho prestigio, y te dicen, camina, ven a competir en el circuito profesional. Y dicen, no, porque mi imagen es que yo soy el que más nada, y si quedo segundo, tercero, me desprestigia. Nosotros, la pasión de nosotros y el equipo era probarnos compitiendo con otros atletas y ver si de verdad teníamos el nivel, y hacer travesía también para marcar récord, y también crear cosas nuevas, como cuando unimos a nado los 5 continentes. Eso fue una idea dominicana de nosotros. Unirlos, sí. Unir los 5 continentes del mundo, que tuvo el aval de Naciones Unidas después. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de crear y de meternos en todo, María Emilio. El que nos decía a nosotros, no, pero eso es peligroso, o eso es riesgoso, que tú deberías. Nosotros le tiramos a todo, María Emilio. Nunca tuviste ningún inconveniente. Y yo recuerdo, no sé si fue en Gibraltar o en cualquier otro sitio, donde había que echar una sustancia al mar para que no se acercaran los tiburones. Realmente se especuló muchísimo, se habló muchísimo, pero realmente nunca hay una sustancia. Nosotros solamente en una travesía que hicimos, la primera de unir los 5 continentes, cuando andábamos de Indonesia, de Asia, de Oceanía a Asia, de Indonesia, de Papúa Nueva Guinea a Indonesia, pasábamos así por un río que estaba, donde los tiburones iban a comer, y había que pasarlo en la travesía. Y sí, lo que nosotros adquirimos fue un dispositivo electrónico que se había creado en esa época, que se sumerge cerca del nadador, emite como un shock eléctrico que incomoda a la especie de tiburón peligrosa. No le hace daño ni nada, y crea como un radio, un campo de un radio de unos 15 metros, y sí lo teníamos ahí, y a mí me tocaba nadar cerquita. O sea que lo de la sustancia no hay ni sustancia, ni producto, ni nada, ni nada. Y lo más importante es tu equipo de apoyo, la seguridad de tu equipo de apoyo. Muy bien. Claro. Vamos a pausar de nuevo, Marcos, y volvemos en un momento. Marco, ¿se gana dinero en esos eventos profesionales de aguas abiertas? Porque la preparación y todo el aparataje y todo la logística que tú tienes que montar para hacer eso,
Bueno, pues exige que tú inviertas Exige mucha recursos. inversión, sí, totalmente. Se gana, pero la verdad es que en la disciplina lo que se gana no te cubre lo que debes de invertir para llegar al nivel más alto. O sea, los Y a premios no nosotros son tan altos. no son tan, hay un deporte muy poco masivo, muy poco popular. Entonces te vas a una competencia que el prize money sean 10, 15 mil dólares y tú te has gastado cuánto te has gastado. O Me imagino. hasta llegando con tu entrenador, cuando es lo mínimo que tú haces, llegar mínimo con el entrenador, sino que te lleva el médico, no te lleva a un fisioterapeuta, te lleva a alguien de tu familia, no te hace rentable lo que tú llegas a recoger en competencia con lo que tú tienes que invertir para llegar a estar a ese nivel. Obviamente ahí viene la parte de los patrocinadores, del apoyo, de que Claro. nosotros cuando incurríamos en una travesía veíamos que era muy atractiva para marcas y con lo que nos ingresaba de las travesías podíamos pagar los entrenamientos para poder competir. Competir para nosotros era como algo de mucho prestigio, era como, tú me ves nadando solitario, pero yo compito con los mejores del mundo. Y eso para nosotros era muy importante. Además de que es la parte excitante del deporte, la competencia. Y prácticamente nosotros financiamos nuestra carrera de travesía. O sea, ¿por qué nadar de Boca Chica al Malecón? Obviamente le dedicas un evento a tu país para que te vean nadando acá, pero era la manera era donde los patrocinadores veían atractivo, porque era en el país, y se televisaba, o las dos vueltas a Manhattan, y con lo que recaudábamos decíamos, bueno, aquí sí podemos hacer un año más de entrenamiento, y era un año tras año. Y el inicio fue muy difícil, porque era una disciplina, Mario Emilio, que en ese momento ni las autoridades la conocían, ni la Federación de Natación, ni la conocían los ministerios, ni la conocían las marcas. Yo no podía decir, yo quiero Ni hacer siquiera la gente lo lo conocía. que hace Marcos Díaz. O sí lo pueden decir, pero nosotros en la época no podíamos decirlo. Y sí nos costó muchos sacrificios personales de mi entrenador, de mi familia, y creer en que queríamos hacer algo y lanzarnos y luchar hasta conseguirlo. Ya mucho más adelante que empieza el apoyo, pero al principio fue bien difícil. Pero recibiste buen apoyo Sí, finalmente claro que sí. del gobierno, de las empresas. Correcto. Ya después que empezamos a alcanzar logros y que prácticamente nos tocó educar a la población, ¿no? Dar a conocer lo que estábamos haciendo y que las autoridades veían que era algo atractivo, que tenía un símbolo, ¿no? Que podía proyectar al país, de que estábamos compitiendo, de que estábamos rankeados a nivel internacional, sí empieza entonces a llegar el apoyo y allí es que tenemos la oportunidad de plantearnos proyectos más grandes. El Marco, apoyo económico, María Emilio, en el deporte es imprescindible. pero claro, Imprescindible. No estoy de se acuerdo puede, contigo. no se puede. Si No. no hay apoyo económico, sobre todo al principio. no hay forma. Cuando Y tú lo empiezas a penoso es que por lo general llega después. Sí. No llega para que tú puedas, No, sino claro, exacto. eso, por eso te digo que el apoyo importante es desde el principio, Así es, pero así no llega, no llega así. Lo que tú consideras que son tus principales logros en tu carrera, si tú pudieras hacer una escala del 1 al 5, te lo voy a poner más fácil, del 1 al 3, lo principal, aparte de los torneos profesionales. Sí, O sea, primero en solitario y después los torneos en profesionales. las competencias. Mira, yo tengo que hacerte un acápite más arriba de cualquier logro en el agua. Sí. Y fue luchar lo suficiente como para poder hacer de esta disciplina tan poco conocida una carrera deportiva. Y eso a mérito de mucho sacrificio y perseverancia fuera del agua. Y sobrepasar muchas frustraciones fuera del agua. Alguien me dice, la travesía más difícil, yo digo, la que tuvimos que batallar fuera del agua. Porque ya en el agua dependía de nosotros. Pero la de decir, cónchale, dejamos esto porque no hay recursos, la piscina vive dañada, no hay dinero para ir a la competencia, que tenemos que un fogueo y nos dicen que no. Esa parte yo la pongo por encima de cualquier logro y que haya podido, y que nos haya, y esa perseverancia, ese sacrificio que nos permitieran poder tener una carrera deportiva. Ya en el agua, en travesías en solitario, La Mancha, que es el nado más prestigioso del mundo, de aguas abiertas, el récord del mundo del estrecho de Gibraltar y de vuelta,
travesía en solitario que a mí me generó un espacio muy especial en mi vida fue la que hicimos acá, en el Malecón, de Boca Chica al Malecón, por la cantidad de gente que nos brindó su apoyo. Las 2 vueltas a Manhattan, que fue televisado y tuvo un... Yo recuerdo que fue un lado de 22 horas. La noche yo decía, bueno, a dar en solitario, y mi entrenador me paraba y me decía, saluda hacia el cielo. Y yo decía, saluda hacia el cielo. Y era que los puentes de New York estaban llenos de bandera dominicana y de gente apoyándonos en el medio de la madrugada. Y eso a uno lo deja impresionado. Y obviamente el nado de los continentes, que fue una campaña internacional y fue como la cúspide, decir, ok, esto no tiene que ver ni competencia ni travesía, esto es algo que estamos haciendo, y sumó tanta gente y nosotros fuimos simplemente un instrumento para poder demostrar que el mundo no está tan separado, y ser recibido por Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, con un discurso, y yo decía, wow, esto comenzó en el Centro Olímpico. Sí. Exactamente, con la piscina verde. Con Augusto y la piscina verde. Pero, y de competencias, obviamente haber estado colocado en el circuito profesional de la FINA, haber ganado en espacios muy importantes de mi deporte, el evento de Grecia, en Australia, competido en Argentina, que es uno de los lugares más prestigiosos entre los meses de enero y febrero, el verano austral. Y la verdad que vamos a decir que dentro de nuestro mundillo logramos dejar una impronta y marcó y puso la bandera de nuestro país ahí para la historia en este deporte. ¿No hay relevo, Marco? Mira, había, Mario Emilio, unos talentos que de verdad me llenaban me llenaban los ojos. Ronnie Benjamín, Miguel Portes, fueron chicos que yo diría que tuvieran ahí un empujoncito de llegar a esos escenarios y Dios mediante no nada más lograr lo que hicimos, sino sobrepasarnos por lo talentoso, el talento que demostraron. Hoy día hay equipos de aguas abiertas. ¿Qué pasó con ellos? ¿No recibieron el apoyo? Yo creo ¿O no que tenían la perseverancia? Bueno, lo que tú tuviste? ambos nombres que te mencioné tenían ¿Tenían el potencial? Sí, 100%. Sobre todo Miguel, que era un tipo que yo decía, a ese hay que matarlo en el agua. Y esa actitud se necesita para tú sobrepasar la adversidad de estar dando brazadas 6, 7, 8 horas. Eso es más importante a veces hasta que la misma técnica que tú tienes en el agua, ese corazón y esa mente. Pero en el deporte se necesitan como que se alineen muchas cosas. Y hay cosas que tú tienes que sacrificar. ¿Ok? O sea, el deporte élite yo lo defino como algo muy egoísta. Es muy egoísta. Es centrado exclusivamente en tu agenda. Ahí no se ve familia, ahí no se ve otra cosa. Y eso no necesariamente va compatible si tú te casas, si tienes un hijo. Es muy difícil que tú puedas llevar, que tú tengas que irte a trabajar para después entrenar. Eso no es posible. Para tú dar el paso, eso amerita tú tener la plataforma que te permita solamente entrenar, descansar y elevar tu nivel. Y competir y saber que cualquier cosa viene después. Que cualquier cosa alrededor. ¿Eso le faltó a esos muchachos? Yo pienso que, eso nunca lo he hablado yo en público, pero un ejemplo, a Ronnie Benjamín le faltó que su entrenador entendiera que era agua abierta y no era evento de piscina donde tenía un techo. Okay, el evento de piscina requiere una genética. El evento de piscina requiere que tú midas mínimo 6 pies, 6'4", 6'6", fue el averaje de una final en los Juegos Olímpicos. Entonces, tu genética, tú tienes que saber a dónde. Si yo hubiera querido ser nadador de piscina, yo mido 5'8" y medio. Cuando brincamos la plataforma, estoy en los pies del nadador de al lado y no hemos dado una brezada. Entonces, el entrenador tiene que saber en qué tu atleta puede tener el techo alto y volar. No es lo que tú quieras hacer necesariamente, es a lo que tu cuerpo te da. Y cuando a mí me dicen ultradistancia, yo era apasionado de los eventos cortos. Yo disfrutaba los eventos cortos, se nada en pelotón, es estratégico, a mí me encantan las estrategias. Y ultradistancia es más aburrido, pero mi entrenador decía, mientras más largo, mejor te va.
y obedecer esa parte fue lo que nos dio éxito. Tú tenías un atleta que el entrenador lo que quería quizá era que nadara piscina para tener los logros de la medallita del club, y quizá hay unos centroamericanos por grupo de edades y hacer y no decir, mierda, si lo meto acá, aquí tenemos un atleta que puede tener nivel internacional. Eso en un caso. En el otro caso, son demasiado variables, María Emilia. Y si tú te pones a pensar y tú ves al atleta y dices, cónchale, es que, mira, mi familia, mi hijo, mi mujer, tú dices, está bien, no está mal. Al final es lo que a ti te satisface, ¿no? Porque para dar el paso, tienen que conjugarse demasiadas cosas. Sobre todo cuando es un deporte que no es béisbol o no es baloncesto. Que tú sabes que tú no tienes garantizado muchos millones. Son sacrificios. Si nos vamos a tu deporte, María Emilia, tú dices, cuando Víctor Estrella y Johnson García eran los dos, y uno dice, tengo que ganar dinero, me voy a una academia, y Víctor es el que sigue insistiendo, sí, porque él no tenía nada alrededor que lo distrajera, claro, y es el que logra dar el paso, los dos con las mismas posibilidades, cuidado, y se tiene que, siendo más atlético. Siendo más atlético, exactamente, pero se dan condiciones a tu alrededor que van a ser determinantes para tu llegar. Agua abierta, obviamente, dentro de la disciplina de la natación, cuando tú dices natación, son 5 deportes: los nados en piscina, el clavado, el waterpolo, el nado sincronizado y la agua abierta. Indudablemente la agua abierta es la cenicienta de los 5 disciplinas de la natación, y es muy popular hoy día con los triatlonistas participando en eventos cortos. Yo pienso que en nuestro país hay genética, y obviamente ya trillamos un camino como para que se le dé un poco más de apoyo al equipo nacional de agua abierta, que ya tiene varones y hembras incursionados en 5 y 10 kilómetros, que son los eventos que más la distancia más estándar a nivel internacional, y estimular. Gracias a Dios uno pudo dar a conocer para que otros chicos puedan seguir los pasos. Y amerita de mucho sacrificio, entrenamientos más largos, pero muy satisfactorio. Cuando tú llegas, cada vez que tú llegas a una meta, eso te da una satisfacción impresionante. Bien, Marco, vamos a pausar de nuevo y volvemos en un rato. Marco, te retiraste ya. Retiro. Y no retiro porque siempre todo termina. Eso es así. Y en el deporte, sí, termina con una vida por delante todavía. Claro, muy joven. ¿Qué viene después, Marco? Porque sigues vinculado ya en la dirigencia, fuiste viceministro de Deportes, has estado trabajando con el deporte universitario. Así es. Con el dopaje. Así mismo. Bueno, es una hoja de servicio amplia. Siendo tan joven, ¿a qué edad dejaste de competir? No, tú sabes que los deportes de resistencia, de larga distancia, de endurance, como le dicen en inglés, sí, toleran mucha edad. Yo me retiro a los 35, 36 años. Toleran mucha edad. Toleran mucha edad. El ciclista de Tour de Francia, tú lo ves a nivel élite, sí, sí, de 35 años. No es lo mismo que un nadador de 100 metros libres, 200 libres, no, claro, en piscina. Y yo me retiro, entro al Ministerio de Deporte como viceministro, una posición que me dio un crecimiento por el entendimiento de las políticas públicas, de cómo trazar políticas públicas, con los recursos súper limitados, querer hacer y dejar una impronta. Y para mí fue una experiencia que me cambió la vida muy favorablemente, con todo y tú sabrás, María Emilia, lo que he trabajado en el servicio público. Y te hago una sobre anécdota. Todo el Ministerio de Deportes. Así mismo, y te hago una pequeña anécdota. En paz descanse, don Adriano Miguel Tejada. Yo participaba junto con él y otras personas en la selección de lo que hacía Diario Libre Hombre y Mujer del Año, que era un evento de él, y yo era del jurado porque me habían hecho Hombre del Año en la primera versión, así que fuimos invitados, yo y doña Melba de Grullón, a
a ser parte de ese jurado que seleccionaba, ¿no? Y yo recuerdo que ya yo de viceministro, cada vez que yo entraba a ese almuerzo con el que comenzábamos, él se me reía. Decía, Marcos, dime. Pues imagínate, uno tiene que ver con frustraciones, con los recursos limitados y demás. Y él me dijo una frase que yo nunca olvidaré. Y él dice, no es verdad, Marcos, que todo ser humano debería de por lo menos hacer un año en el servicio público. Ahí tú entiendes la cosa totalmente diferente. Dije, es un mundo aparte. Qué acertado. Dije, Sí. qué acertado. Como mandatorio, como obligatorio, un año. Ya, lo que sea que tú opinabas, después que tú duras un año ahí, tú sales y tú piensas diferente. Claro, Deja de criticar, ya empieza a decir, espérate, que están haciendo Se magia. da cuenta de la realidad. De la realidad. Sobre todo de la realidad económica, la precariedad. Todo, claro. Y para nosotros fue lindísimo poder hacer algo con el deporte escolar, el deporte universitario. Fíjate que poca gente ha explicado que estas medallas de Tokio, todos esos atletas comenzaron en la época de esos 4 primeros años, del 12 al 16, convocados para atletismo escolar, ¿ok? Con Jaime David a la cabeza. Sí. Programas que se pasaban todos los fines de semana, habían convivios escolares de atletismo. De ahí sale algo. Y los frutos que vimos en Tokio fueron productos de todos esos muchachos saliendo de esos programas. Si eso se continúa, lo mantendremos. Si no se continúa, tendremos un bache. Y en esa época, a mí se me designó responsabilidades extras de representar al Ministerio de Deporte en organismos internacionales. Jaime me da la oportunidad y dice, mi señor, a mí no me gusta viajar, usted habla idioma y usted va y representa al ministerio en los espacios internacionales, cosa que a mí me motivó bastante y profesionalmente me fue muy enriquecedor. Y allí, Mario Emilio, empezamos a presentar humildemente un liderazgo dentro de los espacios internacionales. Y allí, en el 2015, a mí se me elige presidente del Consejo Americano del Deporte, primer viceministro que es elegido para presidir la Asamblea de Ministros de América. Y con ello, entonces me tocó ocupar un asiento, el asiento de 5 asientos que tiene el Comité Ejecutivo, la Agencia Mundial Antidopaje, 5 asientos para los gobiernos del mundo, 1 por continente. Yo ocupaba el de los gobiernos de América. Y eso empieza a codearme con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, que cualquier tema de dopaje tenía que pasar por mi persona. Y duró 6 años el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje. Me postulan para presidir la Agencia Mundial Antidopaje en las elecciones pasadas y perdemos por un voto del candidato europeo. Y luego de allí ese posicionamiento nos lleva entonces a ser elegido con unanimidad, 191 votos, para presidir la Convención Internacional contra Dopaje en el Deporte en UNESCO. Posición en la cual fui reelegido el año pasado por 2 años más. Y allí trazamos, yo decía que nunca me imaginé que una opinión de uno o una decisión impactaría el mundo deportivo de todos los países. Y estuve involucrado en la reestructuración del sistema antidopaje internacional luego del escándalo de Rusia, previo a los Juegos Olímpicos de Río. El presidente del Comité Olímpico Internacional me invita a formar parte de una comisión del Comité Olímpico Internacional, la cual mantengo hasta la fecha. Y nos empezamos a codear con el mundillo y a trazar políticas públicas internacionales, la cual me genera mucho orgullo, mucha pasión. Y en esa parte, habiendo dejado el Ministerio de Deportes, seguimos vinculados a todo el tema de la lucha contra el dopaje en el deporte. Un mundo interesantísimo, algo que las acciones que tomamos lo que procura es salvaguardar la salud del deportista y salvaguardar la salud y la integridad del deporte como tal, ¿no? Algo, como tú dices, que no se permita la trampa, tú estás protegiendo todos esos valores positivos que cuando tú dices deporte, tú dices, justo, regla, disciplina, respeto, y eso se daña en el momento en que la trampa entra. Y allí entonces esa función que hacemos, yo la entiendo como muy importante y es lo que día tras día nos hace dedicarle un tiempito para poner un granito de arena y proteger esa integridad del deporte. Y en países como el nuestro, más allá de la trampa, este tema del dopaje se convierte en un asunto de salud pública. Por la ignorancia,
por la industria, es movido por el dinero. Claro. Y cuando tú tienes una industria Se del aprovecha béisbol de la pobreza. tan arraigado y un entrenador que ve un talento y qué quiere hacer con ese talento, es venderlo, ¿no? Es que lo firmen y con eso tener una cuota. Y entonces no le importa la persona, lo que le importa La es salud, firmarlo, no le y importa al allí niño. utiliza sustancias controladas, prohibidas y hasta que pueden afectar su integridad física. Sí. Y ante eso tenemos un gran reto. Con relación, esa es mi próxima pregunta, con relación al béisbol, el béisbol de las grandes ligas, las oficinas del comisionado, la NBA, ¿ustedes tienen algún tipo de regulación? Mira. Porque han sido tradicionalmente, o lo que se proyecta es eso, ha sido muy independiente de la Agencia Antidopaje Mundial. Mario, mira, tú das con un punto interesantísimo a que las personas conozcan. Y es que el Código Mundial Antidopaje se aplica para el signatario del código. Y son signatarios del código todas las federaciones internacionales, por ende las nacionales, los atletas, los comités olímpicos, los organizadores de eventos del ciclo olímpico, pero no son signatarios del código empresas privadas, y las ligas profesionales de Estados Unidos son empresas privadas. Major League Baseball es una empresa no vinculada a la Federación Internacional de Béisbol. Por lo tanto, el código, la Agencia Mundial Antidopaje no la supervisa. Entonces tú dices, ¿qué hacer? En el caso de Major League Baseball, por ya vamos a decir, la presión alrededor de esas grandes discusiones en el Congreso del tema dopaje, decide ellos crear un programa antidopaje interno en la Major League Baseball. Un programa que existe, que dentro de las ligas profesionales es el más avanzado si lo comparas con la NBA, con la NHL de hockey o la de fútbol americano, es el más avanzado, no obstante todavía muy lejos de las exigencias de los deportes olímpicos, del mundo federado, donde por una sustancia atrapada en un atleta de olímpico o federado, se va 4 años, 2 si pide perdón y es la primera vez. En el béisbol profesional se va a 50 juegos, 80 juegos, juega la misma temporada. Sí. Entonces hay una disparidad. Ahora, tú dices, ¿qué hacer? Si bien el código no solo supervisa a los signatarios y estas ligas profesionales no son signatarias, tú tienes la Convención Internacional, que es un instrumento de gobiernos que solamente aplica a los gobiernos signatarios, el cual en América están todos los países de América, 191 países en el mundo entero. Y esa convención internacional, una vez tu país es signatario, pasa por el Congreso, se aprueba como ley y adquiere el estatus, como cualquier otra convención internacional, de tu constitución. Ahí sí hay exigencias a los gobiernos para regular lo que sea que pase en tu país. Y ahí, en el caso de los Estados Unidos, una industria que tiene un lobby inmenso, ¿okay? Sí está esa discusión de que si Estados Unidos como gobierno signatario de la convención debe de imponer regulaciones. Tendría que entrar. Y en nuestro caso, que es un llamado que he hecho muchas veces en los espacios públicos, de que la LIDON, la Liga Profesional de Béisbol, tiene que regular el deporte. El béisbol, constantemente nuestros atletas son los que salen positivos, y un tema que más allá de la salud, el prestigio de nuestro país. ¿Qué dicen? Ah, está en Dominicana y se hace trampa, es sucio, ¿no? Porque se usa lo que sea. Vamos a la última pausa, Marco, y regresamos ya con la parte final de este interesante programa. Marcos, tradicionalmente se conoce como dopaje de Estado. Lo he escuchado mucho con el caso de Alemania Oriental, lo escuché ahora con el asunto de Rusia. De Rusia, sí es. Y ha habido otros dos estados que han estado más tapados, pero que ha ocurrido, que lo que quieren es promover un sistema de gobierno a través del deporte, y incurren en lo que sea. En el caso de la Alemania Oriental, yo recuerdo esos récords que todavía persisten en el atletismo.
La de Marita Coche, los 400 metros, una cosa impresionante, 45 segundos. Así es. O sea, desde 1980 y pico, 84, 85. Y así otros récords también en atletismo y en natación que se mantienen. Ahora en Rusia se ha tratado de raíz, de sacar de extirpar ese tumor, ese problema. ¿Qué se está haciendo actualmente en la Agencia Antidopaje Mundial? Mira, a nivel internacional el gran reto, el problema se va por una visión, por varias aristas. Tú acabas de identificar la de a gran escala, ¿ok? Esa es seria, porque tú estás hablando de una vinculación de Estado, ya sea ordenada o para el que le toca la política pública deportiva, decir, mire lo que estamos haciendo e incurrir en cualquier cosa, aunque sea en perjuicio del deportista. De la salud. Esa tiene, vamos a decir, esa lista tiene lo que es la supervisión aguerrida y el departamento de investigación. O sea, Permíteme, la agencia... sí, cosa que te interrumpa. Yo en este momento quiero recordar algo antes de que eso siga. Señores, lo de Alemania Oriental fue a tal punto, nunca se descubrió porque no había la forma de esas sustancias que utilizaban para dopaje, la detectaran. Pero después hubo los testimonios, se produjeron los testimonios de atletas que ellos mismos dijeron, nos convirtieron en monstruos. Así no sabíamos si éramos hombres o mujeres, en el caso de las mujeres. Y de los problemas físicos que tuvieron, murieron jóvenes, muchos. Y la cantidad de problemas que tuvieron en sus cuerpos producto de ese dopaje. Y que si para estar en el equipo nacional usted debe someterse a esas medicaciones para garantizar. Si usted no estaba de acuerdo, se iba y otro entraba. ¿Qué te parece? Entonces, en China también se ha producido algo parecido habido, con las niñas de la gimnasia. Y casos sistemáticos en una época de los 90 la natación femenina china, inclusive sí, toda dopada, toda. Y de la gimnasia. Sí. Así es. Entonces, cuando tú tienes esos casos, lo que desde la Agencia Mundial Antidopaje se crea hace unos años ya es el estándar de investigación, ¿okay? Y de inteligencia. O sea, ya esto pasa a ser un tema que va a ir de la mano con la Interpol. O sea, nosotros tenemos reuniones con la Interpol, ya tú estás hablando de ubicar los grandes laboratorios, porque muchos de estos medicamentos y sustancias no son hechas para el deporte, son hechas para la salud, ¿ok? Para sacar a una persona con deficiencia de algo, pero que están prohibidas en el deporte porque aumentan el rendimiento. Y entonces son usadas y allí viene el control de los fabricantes, el control de las fronteras, el control de las aduanas, y viene esto a gran escala, investigación policial, inteligencia. Tú te das cuenta de cuando se entran redadas a habitaciones de hoteles, a clínicas, a consultorios, a bancos de sangre, ¿ok? Esa es la parte que procura regular ese dopaje sistemático que de alguna manera pueda decirse que es sofisticado, ¿no? Después tú tienes la parte que va dirigida a casos específicos donde tú puedas tener o un equipo nacional o un entrenador con sus atletas o simplemente un atleta él. Como el médico aquí, recuerda, el español que hacía... Sí, el de la Operación Puerto, transfusiones, de todo, claro que sí. Un caso de la cual tuvimos nosotros la parte de... Eso ahí para una novela, cosas, para una novela. Y esos casos que son específicos, o de un entrenador, o de un equipo nacional, de una disciplina, que tú sabes que no está vinculado a una política de Estado, o de un atleta, tú entonces tienes la parte de la supervisión de las agencias nacionales antidopaje, que tienen que cumplir ya con unos requerimientos, María, para que la gente entienda someramente de que un atleta de un nivel, por ponerte un ejemplo rápido y fácil, de un Félix Sánchez, un Luguelín, un Gaby Mercedes, que ya estaban no previo o ya conseguidas sus medallas, es un atleta que no puede, que tiene que estar ubicable físicamente a lo largo de todo el año. No puede decir, me fui a entrenar en altura a México y desaparecerse. Usted tiene que estar ubicable para que cuantas veces sea necesario, fuera de competencia, se le haga una prueba antidopaje. En el tenis ocurre eso. Exactamente. Y entonces tú tienes esa parte y tú tienes las pruebas supervisadas inteligentes. Un país como el nuestro, nuestra agencia, un país como el nuestro, por las medallas que hemos obtenido, estamos de 3 niveles que tiene la UADA, estamos en el nivel 2, siendo el 3 Estados Unidos, Rusia, Alemania,
esos grandes países deportivos, estamos en el nivel 2. Eso significa que nuestra agencia tiene que llevar a cabo unas pruebas de unos tipos específicos a unos atletas específicos. No puede hacer una prueba de alcoholemia un lunes al mediodía en el Mirador. Tú estás botando la prueba o me estás engañando. Tú quieres una prueba de alcoholemia a las 2 de la mañana el sábado en el malecón. Sí. Entonces, similar a eso son las pruebas antidopaje. Tú no me le puedes hacer a los pesistas una sustancia sobre resistencia. Tú se la haces sobre potencia, prueba de potencia. Y tú se la vas a hacer a pesa. Y tú se la vas a hacer a atletismo. Y tú se la vas a hacer a combate. Tú no se lo vas a hacer a hockey sobre césped. Y a los atletas dominicanos le están haciendo todas esas pruebas todo el tiempo. Porque son exigencias. Y si la prueba no se hiciera, la Agencia Mundial Antidopaje le dice a la Agencia Nacional, que dirige el doctor Milton Pinedo de manera magistral, le dice, ven acá, ¿cómo que tú me estás haciendo prueba por no desmeritar, pero hockey sobre césped, donde nuestro país no está entre los mejores? No, esa prueba usted tiene que hacerse al atletismo que usted está acabando, y tiene que hacérselo a estos atletas, y tiene que hacérselo no nada más en los eventos, sino fuera de los eventos, y le va a supervisar la prueba a quien, la sustancia y la cantidad de pruebas. Y ahí viene el reto de los recursos económicos que pueda estar necesitando la Agencia Nacional para cumplir con esas exigencias, puesto que, Mario Emilio, si la Agencia Mundial Antidopaje ve y analiza y fiscaliza nuestra Agencia Nacional y la declara en no cumplimiento con el código, las consecuencias involucran que el país nuestro no pueda ser anfitrión de eventos internacionales y que nuestras selecciones nacionales no puedan competir internacionalmente. Si la agencia falla y es declarada en no cumplimiento, la repercusión es sobre todo el sistema federado nacional. Marco, gracias. Mario Emilio, encantadísimo, qué placer compartir contigo. Y ha sido una entrevista muy interesante, donde hemos conocido, bueno, todas esas historias tuyas que has refrescado, datos tampoco que conocíamos, y la verdad es que ha sido un gran compartir contigo. Gracias. Estoy seguro que mucha gente de mi familia está celebrando este encuentro, Mario Emilio. Te mando muchos saludos. Bien, gracias Marco de nuevo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.